Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi nombre es David Bográn y soy pastor de misiones en una iglesia en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, aquí en Estados Unidos. Es un gozo estar con ustedes en esta mañana. La pregunta que surge después de la última película de Spider-Man es, ¿cuál de los tres Spider-Man fue el mejor? Bueno, para mí es Tobey Maguire. A mí me encanta una escena en la primera película de Spider-Man, a donde el tío de Peter Parker está en su carro y lo mira a su sobrino Peter y le dice: Peter, con gran poder viene gran responsabilidad. Al seguir nuestra lectura en Hebreos capítulo 12, en esta mañana nos corresponde los versículos 25 y 29. Creo profundamente que el escritor tenía este mismo deseo. Él, al escribir, estaba queriendo que estos creyentes que habían conocido la verdad pudiesen comprender que habían recibido un gran poder, un gran privilegio, y con ese gran privilegio había gran responsabilidad. Entendemos que el tema principal de la carta a los Hebreos es la apostasía, el abandonamiento total de la fe. Y el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, estaba queriendo animar y motivar a estos creyentes, a estos que habían conocido a Cristo, que no abandonaran la fe, sino que crecieran en ella. Es importante para nosotros comprender que en la mente de un judío fiel habían dos cosas importantes que formaban su vida y su fe. Podemos decir que eran dos montañas importantes en sus corazones. En primer lugar era el pacto antiguo, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y la segunda cosa era la ciudad de Dios, el monte Sión, la ciudad de Jerusalén. Estas dos cosas eran de mayor importancia en el corazón de un judío. Ahora, unos meses atrás tuve la oportunidad de ir a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. ¡Qué ciudad! ¡Qué historia! Pudimos conocer museos y ver los monumentos. Y en un momento, parado afuera del monumento de Abraham Lincoln, empecé a observar el área. Empecé a ver otros monumentos y también la multitud de personas. Y pensar que todo esto va a desaparecer. Esto exactamente es lo que el escritor a los Hebreos quería traer a la memoria de los creyentes judíos. Muchos de ellos de Italia, como nos enseña el capítulo 13, versículo 24, que fueron expulsados de Roma por el mismo emperador Claudio. Esto lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 2. Estos creyentes que habían depositado su fe en Cristo estaban sufriendo altamente por su fe. Y por esto muchos querían volver atrás. El escritor a los Hebreos pasa tiempo explicando y resaltando que la vieja ciudad, el monte Sión, iba a ser reemplazada con una nueva ciudad. Una ciudad invisible, espiritual, pero más significativa. También con claridad explica la supremacía del nuevo pacto, que es mucho mejor que el antiguo. Lo que el escritor está estableciendo es: Cristo es mayor y la palabra final de Dios. Este grupo de personas, estos creyentes, habían recibido un nuevo pacto. Y como habían recibido este gran privilegio, también tenía que ver con seriedad esta nueva responsabilidad. ¿Por qué con seriedad? Bueno, en primer lugar, por su urgencia. Esto es lo que nos dice este pasaje comenzando en el versículo 25. Hay urgencia en esta responsabilidad porque Dios ha hablado. Desde el capítulo 1 encontramos que el escritor establece que Dios ya ha hablado por medio de su Hijo. Habló en el pasado a través de otros hombres, profetas, otras personas, pero hoy habla a través de su Hijo. Aquí el escritor está marcando un contraste entre cuando Dios habló en la tierra, Éxodo capítulo 20, y ahora ha hablado por medio de su Hijo desde el cielo. En ambos casos Dios habló, y necio es aquel que no escucha atentamente lo que Dios está diciendo.
Por eso la frase que encontramos en el versículo 25, miren que no rechacen, está escrito con el mismo estilo de Hebreos capítulo 3, versículo 12, a donde el escritor dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte de Dios. El pueblo del viejo pacto pereció en el desierto por no escuchar la palabra de Dios. Por esto el escritor expresa que los del pasado rechazaron al que advertía. Tenemos que entender que Dios advierte. El pueblo del pacto antiguo había rechazado totalmente esa advertencia. Y por eso necesitamos entender que lo que sucedió en el antiguo pacto, debe llamarnos la atención en este nuevo pacto. La pregunta tal vez surge, ¿será que Dios es más tolerante en el nuevo pacto? En ninguna manera. Encontramos en el versículo 29 que el escritor dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso debemos prestar atención. Ahora, esta responsabilidad es urgente, no solamente porque Dios ha hablado, sino porque su voz estremece. Me encanta el versículo 26 porque dice, su voz estremeció la tierra. Aquí el escritor a los Hebreos usa una porción de Ageo capítulo 2 versículo 6, a donde dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Encontramos de que lo que Dios estableció en Ageo, lo que iba a hacer también lo está estableciendo en este nuevo pacto. Continúa el escritor y dice en el versículo 27, todavía una vez más, indica con claridad que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas. Miren, lo que el escritor a los Hebreos estaba estableciendo era que Dios iba a destruir por completo los rastros del viejo pacto, la ciudad de Jerusalén y el templo, para que su pueblo ya no pusiera su confianza en ellos. Toda esta palabra era una advertencia. Lo que está diciendo el escritor es, va a venir, escuchen al que advierte. La palabra advertía en el versículo 25 habla de publicar un oráculo o decreto real como una advertencia. 2 veces en Hebreos encontramos esta misma palabra y acción de parte de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios. Interesante que Noé recibió la advertencia de parte de Dios, él reaccionó y obedeció, y dice en ese mismo versículo que por esa fe Dios condenó al mundo. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, nos dice que Moisés también fue advertido y Moisés fue llamado a hacer el tabernáculo. A través de su obediencia, de persistir y ver la seriedad de su responsabilidad, él cumplió y trastornó al mundo, sacudió al mundo. Hoy, el escritor de los Hebreos nos dice, a través del nuevo pacto, Dios también está construyendo su reino. Por esto, en nuestra era, nuestra responsabilidad es de compartir el poder del mensaje del nuevo pacto, el Evangelio. Somos llamados a esto. Dios nos ha advertido que la única forma que una persona puede ser salva es por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, es creer completamente en esa obra. Somos llamados de entender la urgencia, pero también su confianza. En el versículo 27, la última parte, y el versículo 28, encontramos que el escritor hace un contraste, hablando en primer lugar de aquello que puede ser sacudido y comparándolo con un lugar que no puede ser sacudido o no será sacudido. Aquí el escritor está estableciendo que hay ahora una nueva montaña, que él mismo lo describe como en el capítulo 11, en el versículo 8, un lugar. En este mismo capítulo, en el versículo 16, una patria. Y en el pasaje del versículo 28 del capítulo 12, un reino que no puede ser sacudido. Como discípulos de Cristo ya hemos comenzado a participar de esta nueva montaña inamovible, indestructible, a donde Cristo reina como Señor. Pero su confianza no solamente está por lo que ha de durar este nuevo pacto, sino por lo que debe producir.
Y interesante que el escritor nos llama a retener la gracia. Más bien una mejor traducción es que tengamos gratitud. La gratitud hace dos cosas. Le da a Dios la honra que Él merece y en segundo lugar levanta y deshace yugos para que recibamos con gozo el descanso que nuestras almas desean. Miren, no es la gratitud que nos obliga a servir a Dios, debe ser nuestra fe. Pero la gratitud o el agradecimiento enciende nuestra fe a crecer y finalmente a cumplir lo que nos dice el escritor a los hebreos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que solamente por fe podemos agradar a Dios. Adorar y servir significa que el creyente toma todo aspecto de su vida como una expresión de su devoción a Dios. Y el pasaje nos dice que lo debemos hacer con temor y reverencia. Es con un temor saludable de la santidad y los propósitos de Dios que nos lleva a vivir y a hacer cosas que sacuden el mundo por la causa y el reino de Dios. Que sea así en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.